¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por estar junto a nosotros. Comienza Temas del Día, siempre es un placer informarles desde este espacio. Recuerde que acá buscamos leerle, conocer cuál es su opinión en relación con los temas que le presentamos durante estos próximos minutos. Ya le adelantábamos los tres más importantes, también estaremos en contacto en vivo. Acá nuestra pregunta del día tiene que ver con lo que sucede en México, algunos de los temas de los cuales se viene hablando en relación con las elecciones de este próximo 2 de junio. López Obrador lanzó un paquete de reformas para proteger los derechos del pueblo mexicano y su calidad de vida, pensando en prácticamente todos los sectores y aquellos sectores menos beneficiados en cierta medida por niveles adquisitivos y por tema de clase social. Su aprobación dependía del voto de senadores y diputados. Nos preguntamos ante las elecciones del próximo 2 de junio, ¿cuál es la importancia de tener la mayoría en el Congreso para el próximo presidente o presidenta? Uno de los temas de los cuales también se habla y que ha marcado, por supuesto, este proceso que llevó adelante el presidente AMLO en relación con aquellas reformas propuestas tanto a senadores como a diputados en beneficio del pueblo mexicano. Les leemos al final de Temas del Día. Le contamos, nuestro primer tema comienza directamente en Venezuela. El Poder Electoral, que dio a conocer en el transcurso de esta jornada, rechazó la actitud injerencista de la Unión Europea ante las venideras elecciones del 28 de julio y ratificó la soberanía y la autodeterminación del pueblo venezolano a decidir su destino sin intervención extranjera. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, se refirió en un comunicado específicamente a la Unión Europea, a lo que este grupo dio a conocer, en el cual afirmó se emiten consideraciones que son de exclusiva competencia de los venezolanos. Amoroso también denunció como un nuevo acto injerencista, al tiempo en que reiteró que ningún organismo extranjero tiene competencias para decidir sobre el programa de veeduría electoral de Venezuela. En tal sentido, también dio a conocer precisamente sobre este tema que las decisiones que se toman en el seno del Consejo Nacional Electoral se realizan en ejercicio de soberanía. El Poder Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, nación libre, soberana e independiente, repudia el insólito comunicado de la Unión Europea, en el cual se emiten consideraciones que son de exclusiva competencia de los venezolanos y venezolanas, convirtiéndose la Unión Europea en un nuevo actor injerencista que pretende interferir en las decisiones del Consejo Nacional Electoral. No lo aceptamos. Ningún organismo extranjero tiene competencia para decidir sobre el programa de veeduría electoral de Venezuela. Vamos con detalles sobre el tema. Nuestro corresponsal Leonel Retamal desde Caracas nos amplía, estuvo pendiente al tema y ahora nos contactamos con él. Leo, contigo, adelante. Saray, ¿cómo estás? Un saludo también para nuestra audiencia. Un poco de contexto a esta noticia porque el día de ayer el Poder Electoral venezolano revocó la invitación que había hecho a la Unión Europea para enviar una misión de observación electoral para los comicios del próximo 28 de julio. Sí mantuvo la invitación para otra decena de organizaciones y personalidades que suman más de 200 a nivel mundial para que vengan a Venezuela a observar y a participar del proceso electoral, respetando la normativa y la legislación interna. Entonces ayer el Poder Electoral revocó la invitación a la Unión Europea, luego la Unión Europea lanza un comunicado en que por supuesto no le parece esta decisión, dice que hay tiempo para repensarla, para que se retracte de esta decisión y dice que esto no responde a los acuerdos de Barbados y por lo tanto manifiestan su rechazo a esto. Hoy nuevamente el Poder Electoral le responde, le dice que el comunicado de ellos es insolente, que es intervencionista, que sobrepasa las atribuciones que tienen para decidir sobre Venezuela y además reitera el fondo del asunto, y es que la decisión inicial se tomó porque la Unión Europea mantiene las sanciones sobre Venezuela. Recordemos que los principales países que sancionan, que aplican
medidas coercitivas unilaterales sobre Venezuela son Estados Unidos en primer lugar, Canadá y la Unión Europea como bloque, además de Reino Unido. Entonces, se plantea en este último comunicado, el que fue leído el día hoy por el presidente del Poder Electoral, que el Consejo ratifica que mientras la Unión Europea no levante la totalidad de las sanciones coercitivas, unilaterales y genocidas impuestas contra el pueblo de Venezuela, no será grata su presencia en ningún proceso electoral que se celebre en Venezuela. Y esto es porque también hace unas semanas atrás la Unión Europea levantó de forma particular sanciones sobre el presidente del Poder Electoral, Elvis Amoroso, y él inmediatamente salió a rechazar esta especie de chantaje de querer liberarlo solo a él de estas sanciones, pero a seguir aplicando las medidas de forma colectiva. Así que ya finalmente va tomando forma esto, ha generado reacciones en el país, reacciones a nivel internacional, varios pronunciamientos que tienen que ver con esta decisión del Poder Electoral de revocar entonces la invitación para que la Unión Europea envíe una misión de observación electoral al proceso del 28 de julio, cuando restan poco menos ya casi justo 2 meses para que Venezuela viva ese proceso electoral que estaremos llevando a través de Telesur. Saray. Gracias, Leonel. Nos mantenemos al tanto del tema. Es importante recordar que este hecho no impide que evidentemente estén otros veedores acá y de hecho así se va a hacer porque el objetivo del país es llevar a conocer adelante cómo se desarrolla este proceso eleccionario con la total transparencia para que el mundo conozca qué es lo que sucede en Venezuela y qué va a suceder este 28 de julio. Te agradezco, Leonel. Saludos. Hasta la próxima. Vamos a recordarle a esta hora nuestra pregunta del día tiene que ver con lo que sucede en México. Desde México nos preguntamos, López Obrador lanzó un paquete de reformas para proteger los derechos del pueblo mexicano y su calidad de vida. Su aprobación dependía del voto de senadores y diputados. Ante las elecciones que se vienen para este próximo 2 de junio, nos preguntamos cuál es la importancia de la mayoría en el Congreso para el próximo presidente o presidenta. De hecho, también se habla sobre este tema porque dependerá de cómo se desarrolle el próximo gobierno y de cómo sean aprobadas o no las reformas propuestas. Y con nuestra imagen del día hacemos una pausa, les llevamos hasta Pakistán a través de las imágenes, porque allí se celebra el Día Mundial de la Papa, trabajando activamente en la cosecha de diversos tipos de papa. Recordemos que en Latinoamérica, por ejemplo, en Bolivia hay más de 2.000 tipos de papa. Es increíble porque uno no termina de conocerlas todas, pero en este caso son importantes porque se comercializan en diferentes presentaciones y también forman parte, por otro lado, de la alimentación, la dieta básica en Pakistán. Es por ello que se enfatiza la importancia mundial de este alimento. Pakistán es uno de los productores, de los comercializadores de este alimento, básico también para ellos y para otros países de la región, y tienen diversas variedades como Constance, Bogue, Kuroda, Esme, Rudolf, así se le conocen a estas especies de papa. Particularmente se cultivan allí y con estas imágenes hacemos una pausa, a la vuelta con más en Temas del Día. Así regresamos con información sobre lo que sucede en Argelia. El gobierno allí solicitó ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas detener la ofensiva militar en la ciudad de Rafah. Así lo dio a conocer el embajador de Argelia ante la ONU, trasladando la decisión de este país, Amar Benjihama, quien presentó la propuesta de resolución por un cese al fuego inmediato en Gaza. También instó a liberar directamente a todos los rehenes capturados desde la agudización del asedio israelí el 7 de octubre de 2023. En tal sentido, también el embajador condenó el ataque indiscriminado a civiles, mujeres y niños, así como a la infraestructura civil en el lugar. Que el pecado original en todo este sufrimiento
Es la ocupación que continúa, la opresión que continúa. El atajar los síntomas sin abordar las causas, que es la ocupación de la tierra palestina, del territorio palestino, no nos va a llevar a obtener una paz llevadera, o más bien duradera. El sufrimiento del pueblo palestino comenzó con la ocupación y solo llegará a su fin cuando acabe la ocupación. En ese sentido, el Consejo de Seguridad es el que tiene la mayor responsabilidad y debe aplicar plenamente sus propias resoluciones. Otro de los países que se suman a este pedido, vamos a revisar detalles desde allí. Nuestra compañera Uda Egasi también nos amplía. Me encuentro justamente en el sur de la Franja de Gaza, en la zona del Mawasi, esta zona que según las alegaciones del ejército de Israel es una zona segura y había avisado a los gazatíes que se encontraban en Rafah evacuados que debían de salir de allí y evacuarse en este lugar, ya que Israel iba a comenzar a realizar la operación terrestre en Rafah. Y después de que cientos y miles de gazatíes saliesen de Rafah y se evacuasen en la zona del Mawasi, ya que era una zona segura, Israel comenzó a bombardear los campamentos de refugiados y las tiendas de campañas de los gazatíes. En estas últimas 48 horas, Israel llevó a cabo más de 3 bombardeos en estos lugares, cobrando la vida de más de 72 gazatíes, y estos actos, estos ataques han hecho que los demás gazatíes que se encontraban aquí evacuados teman por sus vidas, ya que podrían ser bombardeados en cualquier momento, y están empezando a desinstalar sus tiendas de campaña para salir de este lugar cuanto antes. Incluso, como podemos ver a través de nuestras pantallas, esta es una de las familias que está en el día de hoy desinstalando sus tiendas de campaña para salir de este lugar y evacuar a las gobernaciones centrales de la Franja de Gaza o a cualquier otro lugar que pueda ser seguro, ya que aseguran de que esta zona ya no es segura y temen por sus vidas. Gracias a Uda por su reporte. Les hablamos sobre otros temas informativos a esta hora a través de un tuit. Comenzamos con información desde Argentina con Juan Carlos Bartolota. Además de funcionarios que no funcionan, hay ideas que no funcionan, señaló la expresidenta Cristina Fernández al referirse a la crisis energética que provocó el corte de suministro de gas a empresas y automovilistas que utilizaban GNC ante el desmadejo gubernamental. Así nos comenta Juan Carlos, le escuchamos. Anunciada por el anterior gobierno de Alberto Fernández con la obra del mega gasoducto Néstor Kirchner a la emergencia energética, pasaron solo casi 6 meses de la gestión de Javier Milei ante la paralización de la obra pública y la inexperiencia de gestión de este gobierno. Por eso el sistema de provisión de gas que operaba al límite entró este martes por la noche en estado de emergencia y derivó en el corte total de suministro a más de 300 industrias y cientos de estaciones de servicio de gas natural comprimido en todo el país, GNC. Esta situación pone en emergencia inclusive a aquellas empresas que pagan más para que no le interrumpan su producción, su servicio, y tengan que apagar los hornos, lo cual podría provocar un duro golpe a la ya castigada por la situación económica industria nacional. Este martes en distintos puntos del país se veían largas filas de automóviles en las pocas estaciones de servicio que aún tienen GNC, mientras que los empresarios del sector advierten que todos sus asociados podrían dejar ante el faltante de atender a sus clientes por un cierre total de estas estaciones de servicio. Ante esta crisis energética, el gobierno, como única respuesta, decidió preservar el suministro a los clientes domiciliarios en medio de una fuerte ola de frío que afecta a este país suramericano. Un comité de emergencia formado por representantes del gobierno y de las empresas se reunió ayer por la noche a eso de las 22 horas para asegurar que el consumo residencial no quede afectado. La empresa estatal Enarsa
contrató de emergencia un cargamento de gas natural licuado, GNL, para abastecer los picos de demanda. Lo hizo sin licitación y en compra directa a Petrobras, la empresa con control estatal brasileña. Pero el barco no amarró porque esperaba el pago de los 22 millones de dólares que cuesta su carga, cuestión que recién en esta mañana de este miércoles, fue resuelta efectuando el correspondiente pago. Con más información desde Rusia, Alek Yasinski nos cuenta, la Cancillería de Rusia criticó las palabras de Biden de que el ejército estadounidense había liberado a Europa y salvado al mundo durante la Segunda Guerra Mundial. Saludos desde Moscú, queridos amigos. La Cancillería de Rusia criticó duramente las palabras del presidente norteamericano Joe Biden de que el ejército estadounidense había liberado a Europa y salvado al mundo durante la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de su discurso dedicado al Día Nacional de los Caídos, Biden nunca mencionó ni la Unión Soviética ni otros países de la coalición antifascista. El tiempo ha sido verdaderamente despiadado con la institución del presidente estadounidense. Se ha ido la generación de líderes que participaron personalmente en la Segunda Guerra Mundial. Dwight Eisenhower, John Fitzgerald Kennedy, que nunca se hubiesen permitido pasar por alto la contribución decisiva de la Unión Soviética en la derrota del Tercer Reich. Ellos aún recordaban las palabras de admiración y agradecimiento de Franklin Delano Roosevelt dirigido al Ejército Rojo, subrayó la Cancillería rusa en su canal de Telegram y agregó que este discurso oficial estadounidense de hoy es una traición a su propio pasado antifascista. Desde Moscú, para Telesur, Alek Yasinski. Nuestro tema en desarrollo durante toda la semana, estaremos hablando del tema. En estos momentos, ¿qué pasa en México? México decide, candidatos a la presidencia, candidatos y candidatas de México cierran sus actividades de campaña de cara a las elecciones federales del 2 de junio. La candidata Claudia Sheinbaum, de la coalición oficialista Sigamos Haciendo Historia, anunció que su cierre de campaña será en el Zócalo capitalino, donde dará su último mensaje al pueblo. Mientras que Xóchitl Gálvez, aspirante a la primera magistratura por la coalición Fuerza y Corazón por México, lo hará en la Arena Monterrey de Nuevo León, y finalmente el candidato Álvarez Maínez en el Auditorio Blackberry de la Ciudad de México. Ahora mismo nos comunicamos con nuestro colaborador Antonio Aranda desde Zócalo. Allí se encuentra con más detalles. Antonio, contigo. Buenas tardes, bienvenido. Saraí, muy buenas tardes. Como bien lo mencionas, en este momento nos encontramos en la Plaza de la Constitución, en el corazón de la Ciudad de México, también conocida como Zócalo capitalino. Estamos aproximadamente a una hora de que en este lugar, 4 de la tarde hora local, la doctora Claudia Sheinbaum, quien ya lo mencionabas, es la candidata a la presidencia de la República por los partidos de izquierda, de un último mensaje antes de que entremos a lo que se llama el periodo de reflexión del voto. Este periodo durará hasta el 2 de junio. Y durante este periodo los candidatos, sus colaboradores, funcionarios de gobierno no pueden hacer llamados al voto, no pueden hacer mención de propuestas, tienen que mantenerse totalmente en lo que se le llama la veda electoral para que precisamente los mexicanos puedan reflexionar qué propuestas han recibido en campaña de los tres candidatos a la presidencia que tú ya mencionabas, Claudia Sheinbaum por la izquierda, Xóchitl Gálvez por la derecha y Jorge Álvarez Maínez por Movimiento Ciudadano. En este momento en la Plaza de la Constitución se encuentran reunidas miles y miles de personas que puedan demostrar por qué precisamente la candidata Claudia Sheinbaum se mantiene con una preferencia muy importante en lo que son las encuestas para ganar la presidencia de la República. Cuando nos dirigíamos a este punto, Saraí, pudimos observar que hay muy buen ánimo de las personas, llegan batucadas, llegan niños, llegan mujeres, llegan ancianos, todo tipo de personas de nuestra sociedad se está haciendo presente en este lugar para mostrar su apoyo a la candidata, Saraí. Muchísimas gracias por los detalles, compañero. Estaremos contigo trabajando durante estos próximos días para saber cómo se desarrolla allí, sin duda, este momento histórico e importante para el pueblo mexicano. Te mando un abrazo hasta el Zócalo de México. Vamos a revisar respuestas de nuestra pregunta del día.
Nuestra pregunta del día le ofrecíamos el siguiente análisis. López Obrador lanzó un paquete de reformas para proteger los derechos del pueblo mexicano y su calidad de vida. Su aprobación dependía del voto de senadores y diputados. ¿Cuál es la importancia de la mayoría en el Congreso para el próximo presidente o presidenta? No solo importa la elección directa del presidente, sino también aquellos que le acompañarán en el Congreso. Acá la primera respuesta les mostramos. Yuriel Pérez nos cuenta, para que las medidas que la próxima presidenta puedan ser puestas en vigor sin contratiempos y su mandato realmente tenga un impacto positivo en el pueblo mediante leyes que adopte, es necesario garantizar mayoría en el Congreso. Eso ayudará a que cada medida pueda ser aprobada. Gracias a Yuriel por estar conectado con temas del día. Rafael Rojas nos cuenta, aún con todo el bloqueo de la oposición y la Suprema Corte secuestrada por su mayoría pillos que echaban atrás las reformas con justificación absurda, López Obrador ha cambiado para bien México. Imaginen las posibilidades si nos deshacemos de esas ratas prianistas, así nos dice Rafael. Gracias por su respuesta. Acá Caramacate nos cuenta, el pueblo de México verá qué legisladores apoyan el desarrollo nacional y quienes protegen intereses corporativos, y comparte una imagen haciendo referencia al actual presidente. Y así nos despedimos con la última respuesta. Alex Roda nos dice, se requiere mayoría calificada, 334 diputados, para poder hacer reformas constitucionales. Además, se requiere mayoría calificada en la Cámara de Senadores y la aprobación de 17 congresos estatales. Se requiere modificar el Poder Judicial y el Poder Electoral. Acá los datos que nos ofrecen nuestros usuarios. Gracias a todos por estar conectados con temas del día. Y casi nos despedimos, lo hacemos como siempre invitándoles a que puedan estar conectados a nuestra multiplataforma. Le ofrecemos información en varios formatos, en este caso nuestro video web del día, producción audiovisual que pueden encontrar en nuestra página de Facebook. Hoy nos vamos directamente hasta España, Noruega e Irlanda, 3 países que han reconocido al Estado de Palestina. Ascienden con estos 3 a 147 de los 193 Estados miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Les contamos ello en el siguiente video. Soy Saraí, pase una excelente tarde y nos encontramos en nuestra edición central. Hasta la próxima. Se trata de una decisión histórica que tiene un único objetivo, y es el de contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz. Staying at Ireland.